Ok, muchachos. He preparado una pequeña hojita Excel donde vamos a resolver el ejercicio 11. ¿Se ve? ¿Está bien? Sí, GCB. Positivo. Dígame, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué tenemos como dato? H1. H1, H4 y H de 2 mayúscula. H2 mayúscula, muy bien. Entonces, esas vienen a ser las frecuencias relativas y relativas acumuladas. No me da otro dato más, no me da el total, tampoco me da algunos datos de los intervalos, entonces nosotros tendríamos que, con lo que hay, tratar de completar la tabla. Porque me decían algunos, ¿qué significa que sea consistente? Significa de que con los datos que me dan es posible construir la tabla de frecuencias o no, ¿no? Entonces, todo dependerá de cuál es la situación que nosotros vamos a tener ahora con estos datos. H1 me dice que es 0,2, pero yo tengo que escribirlo como 20%, ¿no? Para entrar en el esquema, ¿no?, que hemos ido presentando en nuestras tablitas. Me dice además que son 6 intervalos, entonces tendría que tener o diseñar una tabla de 6 intervalos, como esta, y ir completando los datos que me da el ejercicio, ¿no? Esta dice que es 20%. Y 60%. Pero puede que no me llegue a dar una tabla de frecuencias y en ese caso los datos son inconsistentes, ¿no? Es decir, que no me pueden dar como resultado una tabla de frecuencias coherente, ¿no? O sea, que se pueda llenar. Todo dependerá de cómo estén los datos y qué podemos hacer nosotros para ir completando. Estos son los 3 datos que hemos mencionado, ¿no? H1, H4 y H2 mayúscula, que vendría a ser este 60%. ¿Qué hacemos ahora? Podemos Bueno, encontrar el ¿qué valor de H2. H1 mayúscula. Bien, H1 mayúscula es igual a H1 minúscula, que es igual al 20%, ¿no ve? Entonces, eso también hay que ir anotando. Y por lo tanto, ¿cuánto va a ser H2? 40%. 40%. Yo sé que H2 es igual a H1 más H2. Aquí voy a agregar H2 minúscula, porque es la frecuencia simple la que no tengo. Es H2 menos H1, ¿no? Esto es 60%, perdón, menos el 20% de acá. Eso es 40%. Entonces aquí nosotros vamos a tener 40%. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Podríamos sacar el H4 y tendríamos como incógnita H4, H3, pero tendríamos H minúscula 4 y luego lo reemplazamos con la ecuación que nos dio al principio. Ok, entonces yo sé que H3 y H4, o sea, si sumo estas dos que estoy remarcando, ustedes pueden notar aquí el recuadro en color verdecito. Si ustedes suman estas dos frecuencias, vamos a tener H3, que es este de acá, más H4, que es este otro de acá, 190%. Como son acumuladas, entonces pueden llegar a sumar 190%, es posible. Pero ¿será coherente? ¿Será que se puede hacer eso? Vamos a ver. Entonces, lo que nos decía el compañero... A ver, repítemelo una vez más, por favor. Claro, tendríamos que ser H4 igual a H3 más H4 minúscula. Ya, H3. Gracias. No, Inge, sería Entonces, H4 mayúscula. pero me has dictado H3. Bueno, Ah, H4 disculpe. entonces, ¿no? Sí, No hay sí, problema, no hay H4. problema. H4 mayúscula. H4 ahí.
mayúscula. H4 Ujú. mayúscula es igual a H3 más H4. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Tenemos. ¿Cuál es el dato que tenemos de esta ecuación? H4 minúscula. H4 minúscula que está acá, que es el 20%, ¿no ve? Entonces, esto va a ser H3 más 20%. Entonces, el detalle está que es como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? H4 es igual a 1, tendría que ser 190%, porque nosotros estamos trabajando en porcentaje, ¿no? No puedo escribir 1,9. Y el detalle está que de esa manera vamos a tener como dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende eso aquí? No, quiero colocar un... Sí, se entiende. Sí, muy bien. Quiero colocar un símbolo, una llave. Permítame un ratito, por favor. Aquí está. Entonces, estas dos serían mis dos ecuaciones para poder resolver el ejercicio, ¿no? De aquí entonces tendríamos que reemplazar en el caso de la frecuencia H4, ¿no? H4 podríamos reemplazar y decir que al final 190% menos H3 es igual a H3 más 20%. Si despejamos H3, ¿cuánto sale? $85. 85%. Entonces, perdón. Entonces aquí, este de acá. 85% es este. Aquí entonces nosotros tendríamos que el valor de H3 es igual al 95%. ¿Qué tendría que ser H4? 105. 105. H4 es 190% menos H3 y eso sería 190% menos el 85% y eso es 105. 40 no es 40. La tabla es coherente, es consistente. Ah, no. No, porque ninguna frecuencia acumulada puede ser más del 100%, ¿no? Entonces vamos a llegar al 100% acá. Aquí tiene que llegar al 100%. Entonces, ya de entrada, nosotros tenemos un H4 que es 105%, entonces no vamos a poder encontrar una tabla que se pueda construir a partir de estos datos. Entonces, los datos no son consistentes. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? ¿Está bien lo de 85? Sí, Inge. Porque 170, ¿no? Va a pasar el 20 a restar al 190, va a quedar 170. El H3 se va a sumar en dos veces. Entonces va a ser 170 medios, que es 85%, y está excelente. Listo. Eso nomás era el ejercicio 11. Inge, ¿podríamos hacer el 4 de la práctica? Ya, no hay problema. Me preparo el 4. ¿Hay alguna duda o pregunta del 11? Hasta mientras esté preparando el ejercicio 4.
Ya sabía que me iban a preguntar del 11, eso ya lo tenía preparado. Pero ahora el 4 es el que vamos a revisar ahora. ¿No hay dudas? No, dije, está claro. Ok. Entonces me dice en la oficina de estadística, definió una muestra de 30 consumidores y compiló los precios de productos básicos en cada comunidad al principio y al final de este mes, con el fin de encontrar cuánto ha variado aproximadamente el índice de precio del consumidor, el IPC, durante ese mes. Los cambios en los precios para los 30 consumidores son, ¿no? Entonces de ahí nos va a dar los datos del ejercicio. Bueno, esto no está bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es el cambio, ¿no? Del cuánto ha variado el índice de precios, ¿no? Si es cero, es que no ha variado. Si es que es negativo, ha variado, pero en un sentido de que el precio ha bajado, ¿no? Y si el índice es positivo, significa que el precio ha variado y ha subido de precio, ¿no? Esto es lo que tenemos que analizar. Entonces, nos pide el inciso A, utilizando los 4 intervalos. Entonces, ya me está diciendo que debo trabajar con 4 intervalos, ¿no? ¿Y cuáles son esos 4 intervalos que voy a trabajar? Estos me los propone aquí en la pregunta. Dice de menos 0,05 a menos 0,2 y así sucesivamente. Noten de que no es la forma en la cual nosotros hemos ido trabajando estos intervalos, porque los intervalos no se llegan a duplicar el límite superior con el límite inferior del de abajo, ¿no? Directamente se separa. Entonces, ahorita vamos a trabajar acá. Ahí está. Pero solamente tenemos 4 intervalos que tomar en cuenta. Entonces, esto lo vamos a quitar. De menos 0,5 a menos 0,2, de menos 0,1 a 0. Eso es lo que está dando el ejercicio como intervalos. Entonces, yo no podría determinar cuántos intervalos ni la amplitud. No es necesario nada de eso, porque directamente me está diciendo que yo debo considerar estos intervalos para llevar adelante el ejercicio, ¿no? Entonces, a medida de que vayamos viendo, ¿no? de qué valores va a contener cada uno de los intervalos, vamos a hacer la marca de clase, ¿no? Que la marca de clase viene a ser la suma, la diferencia de los dos dividido entre 2. A pesar de que los intervalos solo tienen un decimal de presión, pero la marca de clase puede tener más de un decimal de presión, no hay ningún problema. Y se maneja así. ¿Cuántos datos están dentro del primer intervalo? Cinco. 5, vamos a contarlos conmigo, por favor. Es desde menos 0,5, este es 1. Tengo la opción aquí de marcarlos con el colorcito amarillo. Este también va a entrar. Este también va a entrar. Este no va a entrar. Este sí va a entrar. Y este va a entrar. Sí, correcto. Entonces aquí va a ser 5. En nuestro habitual, ¿no? De las tablas que nosotros hacíamos,
tendríamos que haber tomado desde menos 0,5 hasta menos 0,1, porque no se toma en cuenta el menos 0,2. Pero aquí, si ustedes notan, el menos 0,2 se presenta en el primer intervalo de clase, en la primera fila, y el menos 0,1 ya se da en el segundo intervalo, en la segunda fila. Entonces, directamente yo tengo que tomar todos los valores que están desde menos 0,5 a menos 0,2, desde menos 0,1 hasta 0. ¿Cuántos serían esos? Ok, 1. 4. 4 son. A ver, vamos a ver. Aquí está el 0. Aquí está el 0. Aquí está el 0. No hay más. 4. ¿Cuántos son para el tercer intervalo? 18. 18. Entonces, tendríamos que contar todos estos valores de acá. Esto de acá. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Este. Este de acá. Este. Este. Un montón. Entonces nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Y cuántos datos nos quedarían para el tercer intervalo? 3. Entonces, si sumamos, muy bien, son 3. Si sumamos, son los 30 datos que hemos observado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Inge, las marcas de clase están bien. Toditas salen negativas. Nada está cambiada. La última marca de clase no debía ser 0.8 y qué. Sí, debería ser 0,8. ¿Qué cosa estoy haciendo mal? Creo que justo restar de cuenta de sumar. Sí, y es de sumar, sí, tiene razón. Sí, esta era suma. Lo puse resta. He hecho mala fórmula. Ahí está. Muy buena observación. ¿Algo más? Ok, entonces las acumuladas, aquí va a ser 5. Va a ser 9, Inge. 9 más 18 son 27, más 3 son 30. Vamos a dividir cada frecuencia entre 30 para que me dé ya el porcentaje. Ahí está. Si sale con decimal más, sí. Entonces eso lo vamos a barrer. Ahí está. Y después vamos a hacer las acumuladas. Hasta llegar hasta el 100%. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro, Inge? Positivo. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuántas comunidades tienen precios que han incrementado en al menos 0,1? Bien, vamos a responder la pregunta. Es el inciso B. Dice al menos 0,1. ¿Qué me está pidiendo? ¿Que sea mayor que 0,1 o menor que 0,1? Mayor igual, Inge. Que tengan un IPC. Vamos a insertar un símbolo que diga mayor o igual que 0,1, ¿no? Entonces, se observan en ¿cuántos casos? 21.
21. ¿Quiénes son los 21? Son aquellos que están por encima de 0,1. Aquí está el 0,1. Entonces tendría que ser este 18, porque es mayor que 0,1. Y estos de acá también son mayores que 0,1. Entonces también tendríamos que tomar en cuenta la frecuencia 3. Entonces 18 más 3 es 21. Observa en 21 de los consumidores un incremento. Sí, un incremento de al menos 0,1. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Alguna consulta? Inge, una pregunta. ¿En algún caso el último valor de los intervalos podría ser, bueno, en este caso es 1 y el mayor valor es 1? ¿En la tabla podría llegar a ser, digamos, 1,2 el intervalo mayor? Digamos que el valor mayor, ¿no? 1,2 sería. No, si el mayor valor es 1, el último intervalo podría ser 1,2. Ok. Entonces, al ir sumando la amplitud, llegamos hasta 1,2. Y el valor máximo que se observa en los datos es 1. Y no puedes escribir 1,2. No, no se puede escribir 1,2. Tienes que anotar en la tabla siempre el valor máximo, a pesar de que te estés pasando o no llegues a alcanzar el 1 con la amplitud que se haya calculado. Esa es Y una regla. si digamos en este caso nos hubiera dado que el último intervalo 1,2, entonces estaría mal todo el ejercicio. Digamos que es algo que no va a afectar en nada, porque en realidad estos tres, sí, igual vamos a tener que observar 3 para el último intervalo, a pesar de que aquí era 1,2. Lo único que va a afectar es la marca de clase, eso sí es seguro. Pero si nosotros no hemos colocado el valor máximo aquí, el 1, y en este conteo de la frecuencia del último intervalo hemos encontrado otro valor que no era 3 por haber tomado ese 1,2, entonces está mal la tabla. Pero si no ha afectado en nada, y como no va a afectar en nada para mí, es lo mismo que coloquemos 1 o 1,2, puedo decir que está bien. Pero, como les decía, o como te digo, la marca de clase va a variar. Y cuando calculemos la media de la tabla, que es P, entonces ahí sí el resultado va a ser distinto. No va a ser lo mismo que nosotros coloquemos esta marca de clase con esta frecuencia relativa. Y acá van a ver la diferencia. Inge, y digamos, si nos saliera al hacer las fórmulas de amplitud y número de intervalos, si nos sale, digamos, que es mayor, ¿le podríamos reducir al final? Digamos que comience antes del menor valor. Sí, exacto, sí, esa es la idea. Porque, mira, cuando calculas la media y dices que los datos varían hasta 1,2, la media es 0,25, ¿no? 0,205. Pero en realidad en los datos no se está observando el valor de 1,2, sino se está observando el valor de 1. Entonces la media no es 0,205, sino 0,195. A pesar de que te pases o no te alcance la amplitud, igual tienes que anotar el valor máximo en la tabla, porque al calcular la media vamos a tomar en cuenta esta marca de clase que está en función del límite superior, que en este caso es el valor máximo. Sí o sí el valor máximo se anota ahí, a pesar de que nos falte o nos sobre. Listo, Inge, gracias. Ingeniero, ¿y si el último intervalo Ok. sería menor al valor máximo? Igual, aunque no alcances, igual tienes que anotar el 1, ¿no? Sumando 0,3, digamos, ¿no? Aquí entre 0,5 y 0,2 es 0,3, 0,3, 0,3, 0,6 más 0,3 es 0,9.
Entonces aquí anoto 0,9, pero el valor máximo es 1. No importa, aquí anotamos el 1 nomás. Esa es la condición. ¿Está bien? Sí, está claro. Listo. Claro, era una pregunta también que me hacía mucho cuando estábamos preparando las prácticas, o resolviendo las prácticas en realidad. Y ocurre, es muy normal de que por el hecho de tener una amplitud con un decimal o dos decimales o al hacer los redondeos, no tengamos una amplitud tan exacta como para que me dé el límite del último intervalo como valor máximo, ¿no? Que puede ocurrir y es normal. Entonces, a pesar de que no me alcance o me pase, igual tiene que escribir el 1, porque la marca de clase tiene que estar en función del valor máximo. Eso sería. ¿Alguna otra consulta? Inge, ¿podríamos hacer el 18? Ya. Permíteme aumentar una idea más acá. Esta es la media de los datos tabulados. El 0,195 es la media de los datos tabulados. Ahora yo quiero la media de los datos no tabulados. Entonces, la media de los datos no tabulados es la media aritmética, ¿no? Ayer había la pregunta del sesgo, ¿no? El sesgo, ¿cuál es el sesgo? Y el sesgo es la diferencia que hay entre estas dos medias. Esta media sale a partir de los datos de la tabla, ¿no? Con la marca de clase y la frecuencia relativa. Y la media aritmética es el que le llama promedio en el Excel, o media aritmética como de los datos, que es distinto, ¿no? En este caso, ¿sabes? Ahora, ¿por qué son distintos los resultados? ¿Por qué sale distinto? Es que lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, estamos resumiendo los datos. Estamos transformando los datos originales en una tabla. Y al transformarlo se pierde información, pero no tanto así como así que van a salir distintas las medias, ¿no? Entonces, en este caso, sale estos dos resultados. Y el sesgo es la diferencia entre los dos. Ese es el sesgo. Que viene a ser la diferencia de la media tabulada con los datos tabulados y la media de los datos no tabulados, ¿no? Entonces, eso también había ayer, mucho la duda. Entonces, nosotros tenemos que decir que el sesgo es muy pequeño, es de 0,602. O sea, no varía mucho la diferencia entre la media de la tabla y la media aritmética de los datos. ¿Se entiende esa parte? Sí, Inge, yo tengo una pregunta. Si no nos especifica Dime. si tenemos que usar los datos tabulados o no tabulados, ¿hacemos ambos o tabulados por defecto? No. En realidad, el inciso A, si les dice, realice la tabla de frecuencias, ¿no? El inciso A. Y luego el inciso B les dice, calcule la media, mediana y moda. Como ya les ha pedido la tabla en el inciso A, entonces automáticamente para el inciso B, a pesar de que no diga, pero ya se hace referencia a la tabla. En ese caso les voy a pedir que calculen la media, mediana y moda de la tabla de frecuencias, porque nos está pidiendo en el inciso A que se realice la tabla. Ahora, si el inciso A dice calcule la media, mediana y moda, pero no me ha dicho que calcule la tabla, no me ha dicho que haga una tabla de frecuencias. Entonces, directamente asumimos media aritmética, media y moda de datos no tabulados. Esa sería la lógica. ¿Está bien? Está bien, Inge. Gracias. Listo. Entonces, que quede claro, por favor. Si me pide la tabla en el inciso A y en el inciso B ya me pide la media, entonces es la media de la tabla. Directo. Porque ya, para que construir la tabla, digamos, ¿no? Si no vamos a utilizarla. ¿Cuál ejercicio me han dicho? Perdón. El 18, Inge. 14. Ah, 18. Este. Sí. Es parte de la práctica del día de mañana.
No tendría que hacerlo todavía por esa situación. De todas Entonces, ¿nos podría dar maneras, un ejemplo? Yo lo quería sobre eso, todo por les lo voy a que dar dice el unas inciso pautas. A. Ya pues, no, yo les doy unas pautas. Vamos a copiar al Excel. 14, ¿no? 18. Ay, disculpa, la memoria. Ahora sí. Ahí está. Entonces, eh, la tabla más abajo presenta los datos sobre el número de cambios de aceite, cuánto es cambio de aceite en el autito, y el costo de reparación si no haces los cambios de aceite reglamentarios cada tantos kilómetros, entonces puede ocasionarte que tengas que tener costos de reparación, ¿no? Entonces, seguramente si tú haces muchos cambios de aceite no tendrías que tener muchos gastos, mucho costo. Si haces pocos cambios, deberías tener tal vez muchos gastos. Entonces, más o menos eso se va a tratar de encontrar en las respuestas de estos incisos, ¿ya? Entonces, no me he hecho caso. Encuentre la recta de regresión de mínimos cuadrados. Entonces, nosotros tenemos que calcular las constantes P sub 0 y P sub 1, ¿no? Para después plantear el modelo. El modelo dice Y está en función de X. ¿Quién sería Y y quién sería X? Y ese sería el costo, Inge. ¿El costo está en función de la cantidad de cambios de aceite que realizamos? Sí, muy bien. El costo va a ser igual a B sub 0 más, que B sub 0 no me gusta, B sub 1 por el cambios de aceite. Entonces, la pauta es que nosotros tengamos que, para el inciso A, calcular las constantes de regresión, B sub 0 y B sub 1 a partir de los datos, pero sabiendo de que la variable Y es costo y la variable X es cambios de aceite. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, Ya. Entonces, no lo voy a poder resolver porque, bueno, va a ser una de las preguntas de la práctica. Entonces, no sé si es de ustedes esta pregunta o del otro grupo. He escogido al azar, entonces ahí no sé si les va a tocar pero ya está las pautas. Interpreta los valores estimados de los interceptos y de la pendiente. Entonces, tenemos que interpretar los resultados o los valores de P sub 0 y P sub 1 para nosotros, ¿no? Estima cuál será el costo de reparación de un auto que ha tenido 4 cambios de aceite. Entonces, hay que estimar el costo. Entonces, para cambios de aceite igual a 4, el costo va a ser igual a lo que salga B sub 0 más B sub 1 por, ¿no? Entonces, reemplazando los valores de B sub 0 y B sub 1 para 4 cambios de aceite, ¿cuál es el costo? Entonces me está pidiendo hacer esa estimación. Si cambia X por Y, obtendrá la misma recta de regresión. Si nosotros decimos el costo en función de los cambios de aceite será igual a cambios de aceite
es igual a b sub 0 más b sub 1 costo. Sería la misma ecuación de regresión. ¿Qué creen ustedes? No. No, necesariamente no va a ser igual. Esta es una desigualdad, por decirlo así, ¿no? Nosotros no vamos a encontrar el mismo modelo porque no es lo mismo decir que una está en función de la otra por el hecho de que tenemos los datos nomás, ¿no? No, es la lógica del ejercicio. Una lógica, el costo de reparación tiene que estar en función del cambio de aceite. No pueden estar los cambios de aceite en función del costo, porque ni sé cuánto me va a costar reparar algo que todavía no se ha arruinado, digamos, ¿no? De todas maneras, si cambio X por Y, no voy a obtener la misma ecuación de regresión. Entonces, ustedes tienen que comprobar eso, tienen que determinar las dos ecuaciones, las dos rectas de regresión, y ahí demostrar de que son distintas. Listo, eso sería. ¿Hay alguna Inge, duda? para ese inciso tendríamos que graficar las dos, con los dos, cambiando la X por la Y. Buena pregunta. En realidad, les digo, ¿no? Si la pregunta no pide gráfica, no hagan el gráfico. No porque no sea necesario, pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero saben que el tiempo en el examen es un poquito corto, entonces, si no pide el gráfico, no lo hagan para no perder tiempo y simplemente encuentren las dos ecuaciones, nada más. Cuestión de que al comparar las ecuaciones directamente se dé respuesta a la pregunta. Ahora, si van a graficar los dos, seguramente van a encontrar no tan diferentes tal vez las gráficas, no sé, habría que probar. Como no es parte de las preguntas, lo voy a graficar. Este es el caso cuando perdón. No quiero líneas. Este es el caso cuando tenemos a los cambios de aceite como X y el costo como Y, que es lo que deberíamos graficar, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos al revés y decimos que esto es X, esto es Y, al revés. Entonces, aquí está la ecuación que debemos plantear y esta es la otra gráfica. Y vean que es al revés, ¿se nota que es al revés? Sí, Inge, se nota Las más o gráficas, menos. ¿no ve? Que, bueno, al final no son iguales, eso sí. Las gráficas no son iguales. Y se nota, no mucho, pero se nota de que es como si estuvieran al revés, ¿no? Y en realidad, como ven, el costo en función de los cambios de aceite o los cambios de aceite en función del costo no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, solo por curiosidad, ¿no? Aquí tengo la forma de dar la ecuación. La ecuación para este, que es lo que deberían encontrar para el inciso A. Y esta es la ecuación para cuando hacemos los cambios, ¿no? Al revés. Entonces, permítanme hacerles un zoom. Y no sale lo mismo. Aquí es menos 50 y aquí es menos 0,16. Entonces, no sale la misma ecuación, ¿no? Entonces, ¿cuál está bien? ¿A cuál le voy a poner nota? ¿A quién le voy a dar los 10 puntos? Es a esta ecuación. Si ustedes hacen esta ecuación, no le puedo poner nota, no le puedo decir nada. Esa sería la respuesta. ¿Está bien? Sí, Inge. Listo. Eso es todo lo que nos pide en
en la pregunta 18. ¿Alguna duda más? Inge, entonces en respuesta simplemente ponemos que la regresión no va a ser la misma, ¿no? No, no va a ser. La recta de regresión, que es el término que utiliza el ejercicio del libro, las rectas de regresión no son iguales. Directamente asumimos eso. Pero sería bueno demostrarlo y es cuando ustedes tienen que determinar las dos ecuaciones. Con la calculadora no es muy difícil, no es tan, no es tan eh, difícil de hacerlo, sino rápido más bien. Entonces, eso sería un pie para que ustedes puedan demostrar. ¿Ok? ¿Está bien, Inge? Gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta más? ¿O algún ejercicio que hayan visto? No sé. ¿Alguna duda de las prácticas? Inge, una consulta más tengo. Si los puntos Da. estuvieran más dispersos y no serían cercanos a la recta, eh, igual Ujú. tendríamos que hacer las ecuaciones de los mínimos cuadrados. No, por lógica no, porque como los puntos están muy alejados, entonces necesariamente podemos asumir que directamente no tienen relación las variables. Pero en los ejercicios de los libros o los que yo voy a plantear, normalmente o buscar para el examen, digamos, van a tener siempre esta relación lineal, ¿no? Pero puede darse el caso, ¿no? De que el ejercicio del libro justo es en este que estoy eligiendo para el examen, diga que no hay relación porque los puntos están muy separados. Pero esa es posible una situación, un escenario. No habría de otra que decir que no hay relación entre las variables. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Inge, Listo. el ejercicio 16 nos puede dar una explicación general. El 16, el 16. General, no lo voy a hacer en Excel, porque ya, bueno, esto es como les digo, ya es parte de la última práctica, ¿no? Que es el día de mañana. No sé si es este que les toca a ustedes, tal vez les toca el 17, quién sabe. Entonces, en lo que tienen que hacer es graficar, le dice cuáles son las gráficas de dispersión. Donde hay un Y y un X1, esa es la primera gráfica que tienen que hacer, Y, X1. Y luego tienen que hacer una gráfica Y, X2. Es decir, que es como si estuviéramos comparando las dos gráficas, pero con diferentes valores de X. El Y es el mismo, pero para un caso es Y, X1 y para el otro caso es Y, X2. Ese sería. Lo mismo para el inciso B, donde dice determinar los modelos de regresión. Igual, ustedes tienen que hallar los dos modelos con el mismo Y, pero con diferente valor de X, ¿no? Donde X1 es viscosidad y X2 es carga de soporte. Entonces son dos variables que están relacionadas con el desgaste del rodamiento, ¿no? Si la viscosidad del aceite es muy baja, entonces el rodamiento puede presentar mayor desgaste. Y si hay mayor carga de soporte por el rodamiento, entonces también puede generar desgaste, ¿no? Entonces son dos variables que están relacionadas para comprobar si existe una relación lineal. Y calcular la correlación para ambos casos, igual, ¿no? Lo mismo. Hay que calcular la correlación para YX1 y YX2. Inge, ¿cómo determinaría cuál de los dos representaría la mejor relación en cuanto a lo que nos piden en los incisos? Dice, ¿no? ¿Cuál de las variables presenta una mejor relación con el desgaste? Desde el punto de vista gráfico, va a ser aquel que tenga los puntos más cercanos a la recta. Entre más tengamos un ajuste línea más exacto, por así decirlo, teniendo los puntos cerca de la línea de regresión, que es una línea ficticia al medio de los valores, ese va a ser el que representa mejor. En el caso de los modelos de regresión, cuando comparemos las pendientes, el que tenga mayor pendiente es aquel que tiene mejor relación porque tiene mayor efecto de X sobre Y. Y en el caso de la correlación, el que tenga una correlación más próxima a 1, entonces es el mejor de las dos variables. ¿Se entiende? Inge, sí, sí.
¿Cuál tendría entonces más peso si nos piden en general? ¿Cuál de las dos En variables general, representa? yo les sugiero que siempre trabajen con la correlación. Y es lo habitual. La gráfica es un poco subjetivo, ¿no? A mí me parece que está más cerca de este que el otro. Ya, bueno. En el caso del modelo, en la pendiente, es que tus datos están en miles y el mío está en decenas, ¿no? Y el tuyo está en miles. Ah, eso también afecta, ¿no? El criterio. Y lo que no va a afectarse en nada, no importa si las unidades son distintas o cualquier otra cosa que tenga que ver con los datos, es la correlación. Entonces, de manera general, en cualquier caso, en la vida real, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicio en la vida real y les digan, el desgaste depende de esta o de esta otra, entonces fíjense en la correlación. El que tenga mayor correlación es el que representa mejor la relación con el desgaste, en este caso. ¿Está bien? Está bien, gracias, Inge. Listo. Entonces, la correlación tiene esa virtud de no tener unidades, es adimensional y además mide exactamente cuál es el grado de relación que hay entre las variables. Entonces, es por eso que se debe considerar por sobre todo a la gráfica o a los modelos que se encuentran. Éxito sería el ejercicio 16. Hay que trabajar, ¿no? Es mucho lo que hay que hacer, pero en ese sentido hay que hacerlo. De esa manera sale bien. ¿Alguna otra consulta más? Inge, ¿cómo haríamos los que vamos a hacer a mano? ¿Cómo haríamos la recta al hacer, digamos, al interpretar los datos? ¿Cómo haríamos la recta? Porque nos agarraríamos punto inicial y punto final o solo veríamos que No, esté al no, medio de los datos. solo que esté al medio. Y justo aprovechando este gráfico, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en el Excel, esta es la línea punteada, es la que ha generado y que es una línea seguramente exacta. Permíteme resaltarlo. ¿Se nota, no, la línea amarilla? Sí, Inge. Sí, se nota. Vean que no está uniendo el punto más alto con el punto más bajo, no está uniendo los puntos. Aquí igual, no está uniendo los puntos, no está diciendo, la recta va a pasar por el primero y por el último. No, no es esa lógica, para nada. Es una recta promedio, una recta que debe pasar por el medio. Si están haciendo a mano, igual aunque digamos yo quisiera ahorita trazar una recta con el Excel, ¿no? A priori, entonces yo puedo hacer así. ¿No? Está pasando por medio, pero no me hago ningún problema yo. Esta es una recta a priori y lo hacen a mano igual. Pueden trazar una recta, pero traten de que tenga ese criterio, de que sea una recta que pase por en medio de los puntos, nada más. Después que sea exacta, no es problema, no es necesario. A menos que yo les diga, realice el gráfico correspondiente, calcule el modelo de regresión o determine el modelo de regresión y grafique ese modelo en el diagrama de dispersión. En ese caso, sí, voy a exigir que sea exacta la representación de la línea en la gráfica. Pero si solo dice graficar y ustedes quieren agregar la línea de tendencia lineal, entonces a mano alzada, que sea coherente con que pase por el medio de los puntos, es suficiente. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra consulta más? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En el examen, ¿cuántos ejercicios vamos a tener para resolver? En el examen son 3 ejercicios. Entonces, por dar una idea, ¿no? El examen va a ser de esta manera. Por dar una idea, no es que va a salir de aquí el examen, ¿no? Van a hacer una tabla de frecuencias. Van a calcular una media, mediana y moda de datos. Y luego una regresión con 2 incisos. No más de 3. Yo creo que con 2 va a ser suficiente. Y listo. Eso sería el examen, ¿no? Ahora, la tabla puede ser de este tipo, la tabla puede ser de este tipo o de este tipo, ¿no? Todo dependerá de
de cómo voy a armar el examen. La idea es que yo preparo exámenes que se puedan, claro, teniendo mucha práctica, ¿no? No es que uno que sepa, ¿no? Hasta yo a veces aprendo. Hay ejercicios que también aprendo yo a hacer, ¿no? No es que sé todos resolver, ¿no? Pero con la mucha práctica uno ya se habitúa. Yo preparo los exámenes para que se puedan resolver en una hora. Pero por el hecho de organizarse y todo eso, entonces 1 hora y media se les da a ustedes para resolverlo, ¿no? Ahora, por términos de enviar el archivo y que un poco al envío, ¿no? Claro, un poco se tarda en cargar y en enviar los archivos. Unos 15 minutos más les doy, pero no más. Y eso sería. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, Nero. Listo, entonces está todo lo que hemos visto, todo lo que hemos avanzado en el examen. No necesariamente específicamente cada punto, pero todo lo que hemos visto voy a tratar de colocar y son normalmente 3 preguntas. Y el examen va a ser sobre 75, entonces cada pregunta va a valer 25. Y eso sería. ¿Algunas consultas más, por favor? Sí, Inge. ¿Tiene algunos otros ejercicios con los que podamos practicar que sean de una dificultad similar al examen, a modo de práctica? O sea, extra, ¿no? No. Sí, sabes, puedo buscar los exámenes pasados, no del anterior semestre, porque, bueno, no eran tan exigentes como los que se puede tomar ahora. Eh, y eso se los puedo compartir, ¿les parece? Sí, está bien, Inge. Sí, Inge. Ya. Voy a buscar los exámenes del 2019, que era, sí, del 2019, no 2020, sino 2019. Y eso se los voy a compartir a todos los grupos, a ustedes ya les estoy diciendo, en el Classroom. Voy a buscar y no es que de ahí va a salir el examen tampoco, pero es una buena idea de cómo son los exámenes, ¿ya? Listo. ¿Alguna otra cosita más? Ingeniero, ¿el sesgo puede salir negativo? Sí. Podríamos decir que el sesgo puede ser en valor absoluto y si sale negativo o positivo, lo noto nomás como si fuera positivo. No hay problema. Claro que lo observado menos lo estimado normalmente es el sesgo. Entonces, lo observado, ¿quién es? Vendría a ser lo de la tabla o la media aritmética. Entra ahí un poquito la discusión ahí. Entonces, yo les sugiero que resten la media de la tabla menos la media aritmética y si sale positivo o negativo, no importa. Lo dejan nomás como salga. No hay ningún problema. O si quieren al final, como valor absoluto, como les decía, colocar el resultado. No hay también observación ahí. ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Listo. ¿Algo más? Hay algunas preguntas que me escribieron. ¿Cuántos ejercicios será el examen? Se van a hacer 3. Me pide el ejercicio 9. No sé, yo creo que más bien a ustedes nomás les digo que hagan los ejercicios 9, 8 y 7. Sí, exámenes pasados voy a subir. Y eso sería en cuanto a las preguntas que me han escrito en los mensajes, en los mensajitos. ¿Alguna cosa más? ¿Se sienten listos y preparados para el examen? ¿Qué dicen? Sí, Inge, es un repasito No falta- nomás.
Ah, A ver, falta algo más. Después ya están listos. ¿Por qué no es difícil esto? En realidad, la práctica y va a ver los exámenes que les voy a compartir, voy a buscar. No tienen un nivel así como para decir que la práctica era nada y el examen se convirtió en el doble de... No, no es así. En realidad trato de que lo que hemos aprendido se evalúe y no lo que tendrían que haber aprendido, digamos, que es muy distinto. ¿Está bien? ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? Está bien, Inge, gracias. Listo. Bien, entonces aquí dejaremos la clase. Esta era una clase de dudas. Por eso lo mencioné en el WhatsApp para que estén preparados y vean cuál quieren hacer.